Bueno, estoy contento de poder estar acá cada domingo, en serio, lo estoy disfrutando tanto, estar en familia, los hermanos juntos en armonía y adorar al Señor, porque cuánto necesitamos tener este tiempo en la semana donde adoramos al Señor, sin apuro, sin la agenda. Viste que no sé si te pasa, pero que vos a la mañana arrancás, que tenés que cambiar a los chicos para ir al colegio, y parece que a las 11 de la noche y llegaste a las 7 y todavía falta la tarea y esto y lo aquello y lo otro y trabajaste y llegás fusilado. Pero encontrar un día en la semana, ese domingo tan esperado, donde si bien a veces nos levantamos tempranito, pero bueno, ya yo vine temprano para prender la calefacción y, y podemos estar juntos compartiendo, adorando al Señor. Yo no sé si pudiste hoy, pero experimentar la presencia de Dios cuando Él se mueve en medio de la iglesia, ¿no? Yo podía sentir la presencia de Dios en este lugar y poder también escuchar su palabra. Estoy, estoy creyendo y sintiendo esto que Dios está enamorando de su palabra a muchos. Los martes estamos estudiando la palabra del Señor con los que están en escuela de ministerio y a todos yo le preguntaba lo mismo, ¿no? Y a lo mejor hay alguno acá. ¿Cuántos de los están redescubriendo la palabra de Dios a través de los martes? ¿No? Tremendo lo que Dios está haciendo. Nos está poniendo ese hambre por conocer la palabra y está abriendo nuestros ojos para ver lo que la palabra tenía para nosotros. Y siempre estuvo ahí. Eso es lo peor, ¿no? Que siempre estuvo ahí, solo que nosotros no lo veíamos. Yo estoy enamorado de la palabra de Dios. Y por eso hoy quiero charlar un poquito con vos acerca de la importancia de cuidar aquellas palabras que Dios nos ha dado, de cuidar aquellas palabras que Dios un día sembró en nosotros. Sabés que cuando Él se refiere a su palabra, Él habla de que su palabra es como una semilla. ¿Sabías eso? Bueno, y Él en Mateo capítulo 13 habla de la parábola del sembrador. Quisiera que vayamos todos juntos a Mateo capítulo 13, hoy vamos a leer ahí. Y lo voy a leer rápido porque en realidad quiero concentrarme en la explicación que Jesús da. Te pongo en contexto, Jesús es una persona que habla en parábolas. ¿Y por qué habla en parábolas? Algunos dicen que Jesús habla en parábolas para que todo el mundo, la gente simple, entendiera, pero más adelante Él va a explicar que en realidad Él habla en parábolas para que el que no tiene que entender no entienda. Es muy interesante. Para que no, es como decir, para no regalarle perla a los chanchos. Y Jesús habla en este capítulo y vamos a ver en versículos más adelante un compilado de 7 parábolas que son, aparte de la parábola del sembrador, vas a ver la parábola del tesoro escondido y la perla, la parábola de la red, vas a ver la parábola del trigo y la cizaña, vas a ver varias palabras y todas hacen un total de 7 parábolas, el número perfecto, y muchas de ellas se van agrupando de dos en dos. Por ejemplo, la parábola del trigo y la cizaña y la parábola de la red tiene que ver más o menos con lo mismo, tiene que ver con que en algún momento, no seremos nosotros, pero en algún momento Él va a separar a los verdaderos de los falsos hermanos dentro de la iglesia. Habla de la parábola del grano de mostaza y de la levadura, hablando de que aunque el reino de Dios puede empezar en una persona siendo muy chiquito, luego leuda toda la masa, luego cambia todo el entorno a su alrededor y realmente es impresionante el efecto que genera. Bueno, es hermoso. Habla de la parábola del tesoro escondido y la perla, haciendo alusión a cuántas veces vamos en búsqueda de algo que se nos perdió y el Señor nos da ayuda para encontrarlo, pero cuántas veces Él viene y nos trae una revelación que nosotros no buscamos. Y hoy sentía puntualmente compartir eso para una persona en este lugar, ¿no? Que el Señor iba a sorprender a esa persona con cosas que no había buscado. Y bueno, ese es el contexto en el que da las parábolas del sembrador, ¿no? Hermosas, hermosas parábolas que si tenés la oportunidad esta semana, lee Mateo capítulo 13 y te vas a sorprender con la belleza
de estas parábolas de Jesús. Pero hoy vamos a ir a la parábola del sembrador y luego quiero concentrarme un poco en la explicación. ¿Quién se anima a leerlo? ¿Lo tenés? Parábola del sembrador, Mateo capítulo 13. Vamos a leerlo juntos, ¿quieren? ¿Sí? Dice, ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. ¿Te vas imaginando esta? Acompáñame con tu imaginación, por favor. Poné a trabajar tu imaginación. Mucha gente, Jesús sale de la casa y ya mucha gente. Y entonces él se tiene que sentar en una barca mientras la gente estaba de pie en la orilla. Y le dijo en parábola muchas cosas. Por eso yo te decía que eran varias, ¿no? La primera dice, un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al... ¿Me estás acompañando con la imaginación? ¿Dónde cayó? Junto al camino. Y llegaron los pájaros, imagínate los pajaritos, y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron por no tener raíz y se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer, ¿qué pasó? Imagina esa semilla intentando crecer entre los espinos, ¿no? Es como plantar una plantita bajo una Santa Rita. ¿Qué va a pasar? Esa Santa Rita depredadora, asesina, se la come. Dice, pero las otras semillas, ¿dónde cayeron? Ay, gloria a Dios. En el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Vos sabés que yo, hasta que me vine a vivir a Funes, era un analfabeto total botánico. Pero cuando vine a Funes, como en mi barrio no te permitían poner tapial, no te quedaba otra que poner un cerco vivo, que poner arbustos. Entonces, en mi inexperiencia total, en mi analfabetismo botánico, fui y dije, me gusta esta plantita, me gusta esta plantita, me gusta esta plantita, y llevé 10 plantitas. Bien, primera cuestión. 1, me di cuenta que con 10 plantitas no hacía nada. Había rompido el chanchito, había roto el chanchito, había rompido. ¿Cómo vengo hoy? Edítame eso, por favor. Había roto el chanchito y primero no cubría nada, porque eran así las plantitas, minúsculas. Porque claro, yo me las llevé como así y dije, bueno, metro y pico, pero claro, pequeño detalle, una gran parte va bajo tierra. O sea que quedaron así. Eran unas mini plantitas, no cubrían nada. Para peor de mal, me di cuenta que no todas las plantas son para la misma tierra. Entonces en la parte más baja, algunas se me inundaron y se me ahogaron. Otras necesitaban mucha agua y se me secaron. Para final de la temporada no me quedaba nada. Y ahí entendí la parábola del sembrador. No todas las semillas crecen iguales, ¿no es cierto? Pero Jesús dice que la semilla es la palabra de Dios. Y Él dice que la tierra somos nosotros. O sea que la semilla es siempre ¿qué? La misma. Pero en este caso lo que cambia, ¿qué es? La tierra. Decí, yo quiero ser buena tierra para tu semilla, Señor. Yo quiero ser buena tierra para tu palabra, para dar fruto. ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren ser buena tierra? Depende de nosotros. Este pasaje es fácil y difícil de predicar. ¿Por qué? Porque lo explica Jesús.
Entonces vos decís, no hay mucho por explicar. No hay nadie que lo pueda haber explicado mejor. Entonces yo voy a seguir con la corriente de lo que él dijo y te lo voy a parafrasear de manera que lo podamos entender tal vez. Amén. Así que no diga, mira qué vivo, Rodrigo dice, ¿qué hace? Repite lo que dijo Jesús. Pero bueno, a lo mejor algo vamos a sumar por el Espíritu. La primera situación que vemos, acordate, decí conmigo, la semilla siempre es la misma. La tierra es lo que cambia. Bien. La semilla siempre es la misma, la tierra es la que cambia. Nos vamos a encontrar con una primera situación. ¿Cuál es? Dice, es aquella situación que cuando alguien oye la palabra y la entiende, y no la entiende. ¿Ok? Esa es la primera situación. Dice, un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Esa es la primera situación. Jesús dice que esa semilla que cayó y que los pájaros se la comieron, dice, es alguien que cuando oye la palabra no la entiende. Entonces viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Entonces, imagínate un poquito, ayúdame con tu imaginación, como te dije al principio. Viene el sembrador, ¿dónde cae la semilla? ¿A dónde? Al costado del camino. ¿Y qué pasa? Vienen las aves y se la comen. Y Jesús dice que esta semilla es como aquella que fue escuchada por la persona, pero no fue entendida por la persona. Decir, yo puedo escuchar, pero no entender. Y si no entiendo, el diablo arrebata la semilla. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Mira, yo quiero empezar, porque me parece que es clave. Quiero empezar con debatir algunas cositas. Como por ejemplo, quiero empezar debatiendo algunas cositas como por ejemplo, ¿escuchaste frases como no hace falta entender, hace falta creer? ¿Sí o no? Suena espiritual esa frase. ¿Sí o no? Pero acá dice que el que recibe la palabra, el que oye la palabra y no la entiende, viene el maligno y la arrebata. Chan. No es necesario entender, sino obedecer. Qué espiritual. ¿Sí o no? ¿No suena re espiritual? No, para, decime porque yo las dije un montón. No es necesario entender, es necesario obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Fíjate, pero ¿qué dice acá? Que cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y la arrebata. Apa. Estoy ponzoñoso hoy, ¿no? Estoy dañino. Yo entiendo la lógica de estas afirmaciones. No te voy a decir que están mal, ¿ok? No voy a decir que las afirmaciones recién están mal. Entiendo la lógica y en el contexto adecuado. Pero si no necesitáramos entender nada de lo que Dios está hablando, ¿por qué Pablo ora por sabiduría, por revelación y por entendimiento? Una pregunta, ¿no? O sea, si no necesitáramos entender nada, ¿para qué Pablo oraría por eso?
Si no necesitáramos entender nada, ¿por qué Jesús agarró aparte a los discípulos y se los explicó? Dice que los discípulos le dijeron, Señor, explícanos esta parábola porque nos dejaste como los tres chiflados, ¿viste? Así como... Si no necesitáramos entender, ¿por qué Jesús se las explicaría? Una buena pregunta. Si no necesitáramos entender, ¿para qué Dios pone un ministerio de maestros? ¿Son buenas preguntas? Bueno, a ver, contestame ahora. ¿Por qué? Qué buena pregunta. Me miran así como, qué buena pregunta. Pero yo quiero una buena respuesta. ¿Cuántas cosas no entendemos? De lo que nos pasa, de lo que pasa en el mundo. ¿Cuántas cosas no entendemos? El dolor, la injusticia, el sufrimiento. Qué difíciles son de entender, ¿no? ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? ¿Cuántas cosas no entendemos? A mí me pasa, yo no lo puedo entender. No tengo la respuesta a todas tus preguntas. Job estaba igual diciendo, Señor. Pero luego de un encuentro con Dios dice, yo sé bien que tú lo sabes todo, que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Has preguntado que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste, ahora escúchame y yo voy a hablar. Yo te cuestionaré y tú me responderás. Se puso complicada la situación. Me acuerdo cuando escuché por primera vez la canción de Marcos Vidal, ¿no? Que arranca diciendo, dice, Señor, ¿por qué hay jóvenes que están acabados, terminados, niños abandonados? ¿Por qué? Dice, Señor, dime, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde estás vos? ¿Qué pasó? Y en un momento el Señor le dice, ahora cíñete como varón valiente. Yo hablaré, tú me contestarás. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías? Le dice Dios, le contesta. ¿Dónde está ese niño que se animó a pelear contra el gigante? ¿Dónde está? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? ¿Dónde están? Y Dios le contesta, y viste, pero un poco basándose en este pasaje de Job, ¿no? Nosotros creemos que tenemos muchas preguntas para desafiar a Dios, pero cuando Él nos empieza a preguntar, ¿quién va a poder contestar? No quiero hoy referirme a esta necesidad que tenemos como ser humano de cuestionar a Dios. No. No quiero referirme esta mañana a esa necesidad de entender todo al punto de que si no entiendo le reprocho a Dios lo que me parece que está mal. Porque tenemos que partir de la base de que Él es Dios. Decí conmigo, Él es Dios. Y yo soy su creación. Tengo que ubicarme. Él es Dios. Yo soy su creación. Tengo que ubicarme. ¿Te cuesta decir esa última parte? Vamos de vuelta. Él es Dios. Yo soy su creación. Y tengo que ubicarme. Ah, gloria a Dios. Tenía mucho miedo que nos cayera un rayo. Yo por la duda me estaba alejando. No me refiero a esa necesidad de entenderlo todo al punto tal de reprocharle a Dios aquella cosa que no entendemos, pero yo siento que hay mucho más disponible para nosotros para poder entender cosas que nos harían muy bien entenderlas, que están disponibles y que Dios sembró en nuestra vida, que deben ser entendidas y que deben ser atesoradas, porque dice así, que Él sembró una semilla para que sea entendida y no fue entendida. Y porque no fue entendida, fue robada. ¿Me seguís en esta secuencia? Él sembró una semilla para ser entendida, ¿sí o no?
Pero como no fue entendida, fue robada. Por eso es importante que cuando hay una semilla pueda caer en buena tierra y ser entendida. Hoy quiero hablarte de que tenemos un recurso para entender que no es la lógica, que no es el método científico, que es el recurso que Dios nos dejó como un don del Espíritu Santo y que, aunque no tiene nada que ver con la lógica y no tiene nada que ver con el método científico, es un recurso realmente eficaz, es un recurso realmente eficiente y se llama la fe. La Biblia dice así en Hebreos capítulo 11, dice, por la fe, decí conmigo, por la fe, entendemos, ya está, eso es todo. ¿Qué dije? Listo. Bueno, hermano, si lo recibiste, termino acá la palabra y me voy a comer los fideos. ¿Qué dice? Por la fe, ¿qué cosa? Entendemos. Ay, pará, es fuerte. Mi lógica dice que por la fe creemos. No, por la fe entendemos. Dice, por la fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra. Por la fe entendemos que el universo, medita en esto, por favor, medita en esto. No te distraigas, medita en esto porque acá hay algo fuerte, hay algo grosso. Por la fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra. Es decir, Dios habló una palabra y cuando Dios habló una palabra, el universo fue creado. ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo entendemos? Por la fe. Claro, hay cosas que no entendemos. Cuando Dios habló, ¿Él cómo creó el universo? Lo creó en un día. Lo creó en 65 millones de años. Lo creó con un Big Bang, con una gran explosión. ¿Cómo lo creó? No lo sé. No lo entiendo. Pero lo que sí entiendo, que lo creó por la palabra. ¿Captas esto? No sé cómo lo creó, no entiendo cómo lo creó, pero entiendo que lo creó por medio de la palabra. Él deja en su palabra una semilla, la que yo necesito. Yo no necesito saber cómo lo creó, por lo menos para vivir. Si a vos te interesa investigar cómo lo creó, tal vez Él te da espíritu de sabiduría. Pero Él dejó una semilla. Él dejó una semilla que se llama Hebreos capítulo 11. Porque, ¿qué dijimos? Que la semilla, ¿qué era? La semilla que dijimos que era la palabra de Dios. Decí conmigo, la semilla de la palabra. Seguime con esto porque es importante. Hay acá una cosita que va a llevar a la otra. ¿Qué es la semilla? La palabra. Hebreos 11, ¿es una semilla, sí o no? ¿Qué dice? Que por la fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra. Génesis 1 dice que dijo Dios y fue la luz. ¿Hay una semilla, sí o no? ¿Qué dice esa semilla? Que el mundo fue creado por su... ¿Hay una semilla que dice cómo fue creado? No. Pero sí hay una semilla que dice que fue creado por la palabra. Entonces, esa es la semilla que vos y yo tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque esto se extrapola, porque esto tiene mucho que ver con un montón de situaciones de tu vida y de mi vida. De la misma manera, no sabemos por qué nos pasan lo que nos pasan. No entendemos cómo muchas de las cosas que vivimos nos ayudarán a bien. No sabemos cómo será nuestro futuro, pero sí sabemos, hay una semilla que sí fue sembrada que dice que para los hijos de Dios todas las cosas ayudan. ¿Sabes cómo ayudará bien? ¿Está esa semilla plantada? No, pero hay una semilla que sí fue enviada, que es esta: para los hijos de Dios
todas las cosas ayudan a bien. ¿Tenés la semilla del cómo ayudará bien? No, pero sí tenés la semilla de que para los hijos de Dios todo ayuda a bien. Esa semilla no puede quedar al costado del camino. La tenés que entender. La tenés que entender. Se entiende que hay semillas que no fueron enviadas. ¿Cómo esta situación puede ayudarme bien? Esa semilla no la tenés. Posiblemente, no digo que siempre, pero posiblemente porque yo lo he visto en mi vida y hoy hablábamos de la fidelidad de Dios. ¿Cuántos recordaron historias de la fidelidad de Dios en su vida? Amén. Ahora, cuando vos estabas pasando esa situación, ¿te gustaba o no te gustaba? No. O sea que la semilla del cómo eso ayudaba bien, no la tenías. ¿Sí o no? No la tenías. Ahora, hoy mirás para atrás y la tenés, ¿o no? Entonces, yo no sé si todas las semillas que vos quisieras tener, las vas a tener. Pero si hay una semilla que dice, para los hijos de Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esa semilla no puede quedar al costo del camino. Esa semilla la tenés que entender. ¿La estás entendiendo? ¿Realmente la estás entendiendo? ¿La estás entendiendo o todavía el pasado te genera amargura? ¿La estás entendiendo o todavía el futuro te genera ansiedad? Ayer escuchaba en la tele, en el noticiero, lo cada vez más frecuente, ¿no? De la ansiedad, de los ataques de pánico, de las depresiones. Y en este caso contaban el ejemplo de tres chicos jóvenes, artistas, famosos, exitosos, mundialmente conocidos, llenan estadios. Todos ellos con ataques de ansiedad. Todos ellos con ataques de pánico, todos ellos con Grammys ganados, con estadios llenos, conocidos mundialmente y en depresión. Por eso yo todo el tiempo me estoy planteando, todo el tiempo me estoy examinando si realmente lo creo, quiero que lo que pienso, que lo que siento, que lo que hago, tenga una coincidencia con lo que creo. Entonces, cuando lo que siento no coincide con lo que creo, tal vez no lo esté creyendo. Tal vez no lo esté entendiendo. Entonces yo le pido al Señor entendimiento. Le pido al Señor entendimiento. Quiero entender esto de que para los hijos de Dios todo ayuda bien. No me gusta esto que estoy viviendo, pero todo ayuda bien. Quiero entenderlo, Señor. Hablale a mi espíritu para que hasta mi alma lo pueda ver, lo pueda experimentar. Sé que estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. En este mundo habrá aflicción, pero tranquilo, he vencido al mundo. Estarás conmigo, Señor, todos los días hasta el fin del mundo. Pero lo quiero sentir. Pero quiero esa paz que sobrepasa todo entendimiento. De saber que Él está a mi lado. Quiero tener tan noción de su presencia al lado mío que pueda dormir en las tormentas. Yo le pido al Señor eso. Y no te lo pido, no te lo estoy predicando acá como alguien que lo tiene superado. Es alguien que clama a Dios. Todos los días estoy clamando, porque si realmente lo creo, lo quiero experimentar. Hay semillas que todavía no tenés, pero hay semillas que sí y que necesitamos entender. Entender por medio de la fe. Esto es tomar una semilla que Dios
sí sembró para cuidarla, meditarla, atesorarla hasta entenderla y experimentarla. No tengo esa semilla que me permitiría entender cómo será la transformación de ese familiar o amigo al que le prediqué por años, pero sí tengo una semilla que dice que la palabra de Dios no vuelve sin cumplir su cometido. Sí tengo la semilla que dice que Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo dio Dios. Sí tengo esa semilla. Y esa es la que yo debo entender. Esa es la que yo debo atesorar, esa es la que yo debo cuidar, esa es la que tengo que abonar la tierra de mi corazón y meditar hasta que la entienda y experimente. Y te lo digo deseándolo en mí, desesperadamente. Estos días me los estoy tomando de vacaciones. Dije, me voy a tomar 15 días de vacaciones. No de ustedes, pero del trabajo. ¿Vieron? Para que vean. Pero el último día, el Señor me... Yo uno siempre medio carnal, perdón. Y me iba diciendo, Señor, habré dejado todo en orden. Señor, si yo no estoy, ¿qué pasará? Y el Señor se encargó de decirme, estoy yo al control, Rodri, tranquilo, tranquilo. Y llega una orden de compra de un cliente que literalmente, hermano, literalmente, hace desde el año 98 que visitábamos y llamábamos y mandábamos mails y nunca había comprado. Y ya lo había visitado yo, lo habían visitado 3 generaciones de vendedores y el tipo era un mal llevado, que no escucha este podcast, espero. Por favor, Señor. Y el vendedor me manda la orden de compra y me dice, ¿a que no sabés quién mandó la orden de compra con el pago anticipado? Y cuando lo vi, me acordé, ¿no? Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces vos y yo nos tenemos que encargar de hacer nuestra parte, pero podemos descansar. Yo no sé cómo va a pasar eso en tu vida. Lo único que sé, hay semillas que vos y yo no tenemos, del cómo va a pasar. Pero hay semillas que sí tenemos. Y es de que uno va a sembrar, otro va a regar, pero el crecimiento lo tiene prometido el Señor. ¿Cuántos dicen amén y lo reciben en su vida? Amén. Amén. Quisiéramos tener todas las semillas de entendimiento, pero no sé si es así. Sin embargo, Él dejó semillas de su palabra que pueden mantenernos, darnos fruto hasta el día en que todo sea revelado. Ahora en parte vemos, en parte profetizamos. Pero por medio de la fe aún podemos entender lo necesario para seguir creciendo en la obra del Señor. Jesús está en el Getsemaní y no entiende del todo la voluntad de Dios. Dice, ¿por qué, Señor? Si es posible, aparta de mí esta copa. Dice, pero que se haga tu voluntad. ¿Qué es lo que le está diciendo? Señor, en cuanto a mí respecta, no tengo la semilla que necesito para ver por qué no hay otra manera. Pero dame tu perspectiva, dame la semilla para ver lo que vos estás viendo. Dame esa semilla. Y entonces dice que en un momento de clamor, de lágrimas, de sudor de sangre,
Dice que con gritos, con clamor, con llanto, él oraba, imagínate, en desesperación. Él está en el Getsemaní pidiendo una semilla, pidiendo una palabra, pidiendo la perspectiva de Dios, porque eso no le gustaba para nada. Y Dios envía a Moisés, y Dios envía a Elías, y Dios envía ángeles que le fortalecen, hasta que se levanta y dice: vamos, la hora llegó. Y vemos otro Jesús, ya no un Jesús que llora, un Jesús que va para el frente. Un Jesús que comienza perdonando a Judas, un Jesús que comienza perdonando, poniéndole la oreja al soldado que lo viene a detener. Un Jesús que parece otro. Ahora, Hebreo revela por qué. Dice, porque algo le fue revelado en el Getsemaní. Dice, él pudo ver el gozo puesto delante del oprobio. Él pudo ver el gozo puesto luego de la cruz y dijo, es negocio. Hay semillas que no tenemos. No sabemos el cómo, no sabemos el por qué, el para qué, no lo entendemos. Hoy no lo sabemos, pero hay semillas que sí tenemos. Que hay gozo después de la cruz. Que luego que el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho fruto. Que el que empezó la buena obra en nosotros será fiel en completarla. Esas semillas las tenemos que entender. Porque si no viene el diablo y te las roba. Amén. Creo que por hoy ya estaría para terminar, ¿no? ¿Cómo sigo? Te dejo una tarea. Te dejo una tarea. Pero esta te va a sumar mucho también. Que puedas marcar, leer, escribir, meditar las palabras que Dios te dio a lo largo de tu vida que fueron las más importantes. Que le pidas al Señor que te recuerde las palabras más significativas de tu vida. Esta semana estuve haciendo eso. Empecé a agarrar 5, 6 capítulos, versículos claves que fueron ese rema de Dios. Porque entiendo que esos pasajes los tengo que entender, los tengo que cuidar, los tengo que atesorar. Tareita para la semana. Dice que hay otro tipo de tierra, otra situación. Vamos con las otras, ¿sí? ¿Me vas a seguir o ya estás mentalmente quemado? ¿Vamos? El que oye la palabra es la semilla sembrada entre piedras, que en ese momento la recibe con gozo. ¿Viste? La recibe con gozo. Arranca, vamos escalando peldañón, vamos llevando la... Pero su gozo dura poco. Se desinfla, ¿viste? Como un globo que va... Su gozo dura poco por tener poca raíz. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, se malogra. Te voy a dar una buena noticia y una mala noticia. ¿Por cuál empiezo? Por la mala. La mala, vas a sufrir persecución por causa de la palabra. La buena, si tenés buena raíz, vas a dar fruto.
Dice que hay alguien que cuando escucha la palabra, la escucha con gozo. Yo tengo gozo en mi alma. Pero como no tiene raíz, ¿qué pasa? Se desinfla como un globo pinchado. Le dura re poco el gozo. ¿Viste cuando vos decís, ¿cómo anda, hermano? En victoria, en la gloria de Dios. Aleluya, rapa. Y en la semana que viene, ¿cómo andás? Acá andamos. ¿Qué le pasó? Está luchado. Le duró un suspiro. ¿Qué le pasó? En diciembre terminó la escuela de ministerio y que se trae como un muerto para resucitar. Y aquello y lo otro. Y lo agarraste en enero. ¿Y cómo anda? El diablo inmundo me hizo la guerra. Listo. Y vos decís, un año le prediqué al desgraciado este. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte. La vida del pastor es fuerte, ¿eh? Claro, hay muchas veces que las persecuciones son bien frontales, ¿no? Ataques sobre la salud, sobre la vida misma. Hablábamos ayer con Pri cuando yo le contaba de esta palabra, ella me decía, fíjate cómo el diablo quiso cortar, siempre me llamó la atención, me decía ella, quiso cortar de la faz de la tierra la simiente de la que nacería Jesús. Fíjate, Caín y Abel, Abel es asesinado. Moisés intenta ser asesinado. Y así muchas veces el diablo es como que va discerniendo que por acá viene la simiente. Y muchas veces quiso matar porque el diablo tenía una promesa de condenación. La simiente de esta mujer te va a pisar la cabeza. Y entonces el que dice, necesito zafar la cabeza. ¿Cómo zafo la cabeza? Tengo que matar la simiente de la mujer. Y todo el tiempo intentó terminar con la simiente de la mujer para que ese niño nunca naciera. Y no lo lograba. Y siempre Dios lo sorprendía. Entonces había un Esaú y había un Jacob. Y siempre Dios va cuidando la simiente bendita de la que nacería Jesús. Pero bueno, muchas veces los ataques son más sutiles, aunque igual de letales. Por eso dice, no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Segunda de Corintios 2 dice, pero a quien perdonéis algo, yo también le perdono. Porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. Fíjate, ¿no? La falta de perdón le da ventaja al diablo sobre nosotros, pero como no lo ignoramos, no le damos lugar en nuestra vida ni al odio, ni a la amargura, ni a la ansiedad, ni a los desórdenes sexuales, ni a las prácticas del pecado, ni a las prácticas del ocultismo. No le abrimos puerta. Porque sabemos que crean lazos, porque cuando se perpetúan en el tiempo construyen fortalezas que ahogan la palabra. ¿Por qué? Porque nunca dejan que la palabra tenga raíz. Está tan lleno nuestro alrededor de todas estas cosas que la palabra nunca encuentra un lugar donde hacer raíz. Pero podemos darle raíz a la palabra. El Salmo 1 dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de malos, ni se detiene en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Fíjate, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. No así los impíos, que son como paja que lleva el viento. Fíjate lo que dice, ¿no? Hay una semilla que fue plantada, pero no tuvo raíces, se secó y se la llevó el viento. Pero el justo sabe dónde plantar.
El justo sabe dónde plantar. Dice, no anda en consejo de impío ni se detiene en camino de pecadores. Es sabio para elegir sus relaciones significativas. Dice, en la ley del Señor medita de día y de noche y en ella está su deleite. O sea, no solo la lee, se deleita en ella, medita en ella constantemente, en la semilla recibida. Estamos en un mundo con exceso de información, hasta de información evangélica. Podés escuchar 1000 palabras en Instagram, en YouTube, en Spotify, todas las que quieras. Pero ¿sabes qué? Yo volví a las 5 más importantes de mi vida y llegué a la conclusión que no las había entendido. Para los hijos de Dios todas las cosas ayudan a bien. Podés estar 100 años con esa solita. ¿O no? Si lo que siento no coincide con lo que creo, tal vez no lo creo. Si el temor al futuro me hace vivir con ansiedad, tal vez no crea que Él cuida de mí. Será como árbol plantado junto a corriente de las aguas, absorbe de los ríos del Espíritu Santo, entiende la conexión y el trabajo en equipo de la palabra y el Espíritu. Fíjate, yo te resumo. Dice, da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. ¿Qué dice el Salmo 1? ¿Quiénes son los que tienen lugar para hacer raíces? ¿Quiénes son los que dan fruto? ¿Quiénes son los que, justamente el opuesto a la parábola del sembrador? ¿Quiénes son los que tienen lugar para hacer raíces? Son los que se mantienen en la palabra, los que se mantienen en los ríos del Espíritu y los que se mantienen en la iglesia. No anduvo en consejo de malo, meditó en la ley de Dios, hizo corriente y hizo raíz en los ríos del Espíritu. Si te mantenés en la palabra, te mantenés en el Espíritu, te mantenés en la iglesia, vas a dar fruto. Hay otra tierra, es una semilla, fue plantada entre espinos. Ese es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra, por lo cual ésta no llega a dar fruto. ¿Escuchaste eso? Oír la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño, decí conmigo el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Compartíamos la semana pasada, el problema no es el dinero, sino el engaño. El problema no es el dinero, sino dónde está tu corazón. Por eso yo no estoy predicando en contra del dinero, estoy predicando en contra del engaño. Cuando pensamos que el dinero es lo que nos debe movilizar para invertir lo mejor del tiempo, lo mejor del esfuerzo, y no nos damos cuenta, pero estamos invirtiendo lo mejor de nosotros en lo que es temporal. Jesús dice que pensemos, invirtamos en aquello que ni la oruga ni el orín pueden corromper. Poner nuestros ojos en lo eterno. Poner nuestros ojos en lo eterno. Quiero decirte algo, y esto por favor grabalo, por favor grabalo. El propósito de Dios es formar una familia de hijos e hijas semejante a Jesús. El propósito de Dios es reunir en Cristo todas las cosas, la del cielo y la de la tierra. Y esa es nuestra misión. Misión que cumplimos en el yendo. No somos monjes tibetanos alejados de la sociedad, que no saben lo que pasa, de que no tienen contacto con su alrededor. No, todo lo contrario. Le hemos entregado al Señor nuestro yendo, le hemos entregado al Señor nuestras profesiones, le hemos entregado al Señor. ¿Por qué? Porque en nuestro yendo somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Porque en nuestro yendo somos aquellos colaboradores de Cristo
para reunir todas las cosas, la del cielo y la de la tierra, en Cristo Jesús. La semilla sembrada entre espinos es de aquel que cayó en el engaño de la riqueza y vive sin propósito. Lucas 16:19 habla la historia del rico y Lázaro. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado en la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Y uno se levantó de los muertos y aún no lo escuchan. El engaño de la vorágine de este sistema. ¿Para qué estamos en esta tierra? Pero para la gloria de Dios, siempre Dios tiene un resto escogido. Como hablábamos la semana pasada con Elías, 7.000 rodillas que no se habían doblado ante Baal. Y hay acá también otro tipo de tierra. Y yo creo que en este lugar está ese tipo de tierra. Dice, es la tierra que recibió la semilla, cayó en un buen terreno, oyó la palabra y la entendió. Dejó también que genere raíces, vaciando todo peso, todo pecado, entendiendo de la semilla que sí había sido sembrada y no confundida por las que no habían sido sembradas. Permitiendo que se generen raíces, abriendo espacio, sacando raíces de amargura, limpiando la tierra de ansiedad, limpiando la tierra del odio, sacando la práctica del pecado, dejando que la semilla de fruto. Entendiendo por medio de la fe, entendiendo por medio echando raíces hasta el Espíritu Santo, meditando en la palabra. Sostenido en un ámbito de hermanos que lo alientan, haciendo que la tierra se vaya abonando. No dejando que las distracciones de este mundo ahoguen la semilla. Esa tierra fue la que hizo que la semilla dé fruto. Y dio mucho fruto, porque dio al 60, al 80, al 100%. ¿Sabes qué significa? Que como todo en el reino, comienza como una pequeña semillita de mostaza, pero después da sombra a mucha gente. Es como esa levadura que, aunque vos le pones un poquito de levadura a la masa, hace que la masa se infle, se infle, se infle, se infle. Viste que ahora está de moda la masa madre, ¿no? Y ya el atorrante ya la amortizó, porque hizo 85.000 pizzas con la misma masa madre. Pero en el reino, cuando realmente el reino entra en tu vida, hay mucha gente que empieza a comer.
Hay una pisita para allá, una pisita para allá, una pisita para allá, un pancito para allá, un pancito. ¿Y qué pasa? ¿Se agota? ¿No se agota? No, no, no se agota, porque el reino sigue, 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 se sigue inflando, se sigue inflando. Y hay alimento para allá, hay alimento para allá, hay alimento, hay alimento, hay alimento. Ese es el reino, que es una levadura que se leuda toda la masa. Pero yo te pregunto, ¿qué tierra querés ser? ¿Qué tierra querés ser? ¿Sabías hasta hoy cómo ser buena tierra? Tal vez no. Tal vez tengas que pedirle perdón al Señor. Si, Caro, vos podés pasar un segundito. Yo quiero abrir hoy este tiempo, que no nos vayamos sin esto. Abriendo el Señor, abriendo este tiempo para pedirle perdón al Señor. Si nos hemos concentrado en entender muchas semillas que no tenemos, pero no nos hemos esforzado en entender las semillas que sí tenemos. Yo decirle, Señor, yo no quiero hacer esa tierra. Yo quiero entender. Yo quiero entender. Las semillas que sí me diste, las quiero entender. Y las quiero experimentar. Y las quiero vivir. Y quiero que se vean en mi vida que esa semilla está dando fruto. Señor, yo no quiero ser esa tierra que al principio recibe la semilla con gozo, pero cuando viene la aflicción, la persecución, se seca. Yo no quiero que mi tierra esté llena de piedras, esté llena de pecados, esté llena de rencor, de amargura, esté lleno de ansiedades, esté lleno de ocultismo, esté llena de desórdenes sexuales, esté llena de cosas que están ahogando la semilla. Señor, ayúdame, Espíritu Santo, trae luz para que yo empiece a sacar todas esas piedras que están ahogando la palabra. Oyendo, entendiendo y limpiando la tierra. Señor, recordame esas semillas que me diste que aún no estoy experimentando, ¿no? Como que para los hijos de Dios todas las cosas ayudan bien. Ay, Señor, pero ¿cómo ayuda bien? Todavía no lo sé, pero tengo una semilla que sí sé. Tengo una semilla que sí puedo atesorar. Para los hijos de Dios todo ayuda bien. Ay, Señor, pero ¿cómo me siento con esta semilla? No entiendo todavía esto. Quisiera tener esa semilla. Bueno, esa semilla no la tengo, pero sí tengo esta semilla. Estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Ay, Señor, la semilla de estoy pasando en el fuego esta. ¿Cómo no tengo esta semilla? Bueno, pero la que sí tengo es que cuando pase por el fuego no me quemará. Esa semilla sí la tengo y la quiero entender. Señor, pero se me está inundando el rancho. La semilla del por qué no lo tengo, pero sí tengo una semilla que cuando pase por las aguas no me negarán. Ay, necesito entender tus semillas. No quiero, Señor, que las semillas caigan en el costado del camino. Quiero que puedan hacer raíces porque las entiendo. Quiero limpiar mi tierra, quiero limpiarla de piedras para que esta semilla no se malogre. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón, Señor, si hay semillas que no han crecido. Por los espinos del engaño, de la riqueza y los afanes de este tiempo. No le han dado tiempo a mi corazón y a mi mente a conectar con tus cosas. Y por ende no le han dado lugar a mi espíritu a conectar con tus cosas. He corrido en una rueda como de hámster, Señor, siempre detrás de lo que no es mi propósito. Yo
quiero ser otra tierra, Señor. En el nombre de Jesús. Cerrá tus ojos y decir al Señor, yo quiero ser una tierra en que tu palabra pueda dar fruto. Tu palabra, Señor, es preciosa. Tu palabra sana, tu palabra salva, tu palabra limpia. Tu palabra libera, tu palabra multiplica, bendice. Tu palabra, Señor. Y hay tantas semillas que quisiste sembrar, Señor, y que yo las estoy ahogando sin darme cuenta. Espíritu Santo, hoy trae entendimiento sobre las semillas que ya me diste, para que el maligno no las arrebate de mi corazón. Hoy, Espíritu Santo, de la mano tuya, yo quiero sacar todas esas piedras de pecado, de ansiedad, de desorden, de idolatría, de falta de sanidad emocional. En el nombre de Jesús, Señor, destruí esa fortaleza, Señor. Quiero echar raíces, Señor, eligiendo sabiamente mis relaciones significativas. Quiero echar raíces, Señor, meditando en tu palabra. Quiero echar raíces yendo hasta los ríos de tu espíritu. Quiero echar raíces, Señor. Quiero mantenerme en tu palabra, en tu espíritu, en tu iglesia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quiero ser esa tierra, Señor. Quiero ser esa tierra sin espinos, sin las mentiras, sin las mentiras, Señor, que este sistema me propone como el propósito de mi vida. Quiero recibir tu semilla en buena tierra. Hoy me propongo y hago pacto con vos de trabajar en la tierra de mi corazón, en el nombre de Jesús. Pero Espíritu Santo, ayúdame en el nombre de Jesús para hacer buena tierra, para oír tu palabra, para entenderla, pero también para que genere raíces, para que no pueda desenfocarme, para que no pueda distraerme, para que no sea ahogada la palabra. En el nombre de Jesús, Señor, me olvido de las semillas que no tengo por el momento, pero empiezo a trabajar con las que sí tengo para que empiecen a dar fruto. Y empiezo a limpiar mi tierra de piedras, de espino, en el nombre de Jesús, para guardar esta semilla. Para guardar esta semilla. Para guardar tu semilla, Señor. Esta mañana, en el nombre de Jesús, Señor, baño mi vida y las semillas que soltaste en mi corazón con la sangre de Jesús. En el nombre de Jesús y con todo mi ser, Señor, hago pacto de abonar mi tierra, cuidar mi tierra, limpiar mi tierra todos los días, limpiar mi tierra todos los días, limpiar con la ayuda de tu Espíritu Santo mi tierra todos los días. En el nombre de Jesús, que venga tu reino, Señor, que leude la masa y que todo mi entorno vea tu gloria, que todo mi entorno vea el fruto y pueda comer de ese fruto. Sea un árbol grande, que dé sombra, que dé de comer a muchos. En el nombre de Jesús. Toda la iglesia dice amén, amén y amén. Dios te bendiga.